Amén, amén. Bueno, qué bueno que están aquí. Simplemente tenía que bajar los motores, pero ya vamos a calentar y prender los motores. Amén. Bueno, en esta mañana, en esta ya casi tarde, me gustaría continuar con el mensaje, con la serie que empecé la semana pasada, La vida que siempre has querido. Y esta parte 2 la estoy llamando ser discípulo, ser discípulo. Dile a la persona al lado tuyo, cerca de ti, ser discípulo, ser discípulo. Ahora quiero empezar con una pregunta. ¿Cuáles de los dos les gusta ver más? Número 1, malas noticias, o número 2, buenas noticias. Ok, en teoría yo sé que muchos, especialmente como estamos en la iglesia, ¿verdad? Muchos diríamos buenas noticias, ¿verdad? Pero ustedes saben que, irónicamente, bájamelo aún un poquito más. Irónicamente, las personas no quieren ver buenas noticias. ¿Ustedes saben lo que la gente quiere ver? Lo que queremos ver son malas noticias. Y nuestra sociedad está compuesta de nosotros, ¿verdad? De nosotros somos las personas en esta sociedad, y nuestra sociedad le gusta ver las malas noticias. Y hoy cuando estaba preparándome para el mensaje, me dio un poquito de curiosidad, porque es que nos gustan las malas noticias y todo eso, y no les voy a compartir mucho de eso hoy. Me puse a buscar un poco sobre este tema, y como es de esperar, encontré que las malas noticias, escuchen esto, las malas noticias son prejudiciales para nosotros, especialmente cuando la consumimos por la mañana. ¿Y cuándo es que más consumimos las noticias, muchos de nosotros? Por la mañana, o por lo menos cuando yo me crié, me acuerdo el televisor estar prendido para ver el weather, ¿verdad? El Weather Channel, y también la noticia. Ustedes saben que es weather, ambiente, ¿verdad? El clima del día, para saber si teníamos que abrigarnos y todo lo demás. Los estudios demuestran que solo 3 minutos de noticias negativas por la mañana pueden arruinar su estado de ánimo por el resto de su vida. ¿Sabían eso? Bueno, por el resto de su vida fue una exageración, por el resto de su día, ¿verdad? Y como no tengo ningún interés en arruinar su vida o su día, les tengo buenas noticias. ¿Cuántos están emocionados por buenas noticias? Amén, buenas noticias, está mi relojcito por ahí. Y por si acaso, algo de lo que hablaremos hoy será un repaso de lo que hablé la semana pasada. En Lucas 4:43, Jesús compartió lo siguiente. Él dijo esto: debo predicar las buenas nuevas. En otras palabras, él dijo, tengo que predicar las buenas noticias. ¿De qué? Del reino de Dios, porque fui enviado con este propósito. Y el propósito de Jesús estaba conectado ¿con qué? Con estas buenas nuevas del reino de Dios. Y adivine que el suyo también, su propósito, el propósito mío, está conectado con el propósito de Jesús, que es predicar y repartir estas buenas nuevas del reino de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Las buenas nuevas también se conocen en las escrituras como una palabra que tal vez muchos de ustedes la conocen, que es el evangelio. Y la palabra evangelio es interesante. Los orígenes de esta palabra evangelio no se origina con Jesús. La palabra evangelio se usaba para hablar de las buenas nuevas que traía un corredor como mensajero que venía a anunciar a la capital que se había logrado la victoria en el campo de la batalla. ¿Verdad? Nos da otra perspectiva de esta palabra evangelio. En otras palabras, es como decir, cuando Jesús fue enviado aquí a la tierra, es como que si Dios el Padre envió su corredor diciendo, la victoria ha llegado, el reino de los cielos está aquí entre nosotros.
Amén, ¿verdad? El grito de victoria de Jesús fue que el reino de Dios ya llegó. Que él vino a traer las realidades del reino aquí a esta tierra. En Mateo 3:2, Él dijo que el reino de los cielos estaba cerca, estaba a nuestro alcance y estaba disponible para cada uno de nosotros. En Lucas 17:21, Jesús clarifica esto aún más, diciendo que el reino está ¿dónde? Dentro de nosotros. Está dentro de ustedes. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que vayas, Jesús te envía con el reino de Dios. Tú cargas el reino de Dios adentro de ti, no solamente para ti, sino para el mundo que está alrededor de ti. Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta con usted, Dios cuenta con nosotros para que nosotros participemos con Él en llevar este mensaje lleno de bondad al mundo que nos rodea. Y yo expliqué la semana pasada que este reino es como describe Dallas Willard. El reino de Dios es cuando se haga lo que Dios quiere que se haga. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que se haga? Bueno, Él quiere, ¿verdad?, su voluntad que se haga, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, de eso vamos a hablar en un momentito. Pero también por eso es que Jesús nos enseñó. ¿Cómo Jesús nos enseñó a orar? Nos enseñó diciendo que debemos pedirle a Dios, venga tu reino, hágase tu. En otras palabras, el reino o la voluntad de Dios es expresada a través del reino de Dios. Algo así. It made sense in my head. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En la tierra como en el cielo. Aquí en la tierra como es allí arriba en el cielo. Y la semana pasada los animé a que oraran esta oración. Haz que las cosas de aquí abajo funcionen como están funcionando allá arriba. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, en Orlando como en el cielo. En mi familia como en el cielo. En mi escuela como en el cielo. En todo lugar que se haga tu voluntad. Aquí donde yo estoy, como es en el cielo. Entonces, una vez más, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que todo lo que no existe allí se desaparezca de aquí. Quiere decir que cuando viene el reino de los cielos, el pecado tiene que ir. La enfermedad tiene que salir, el sufrimiento, la escasez, la tristeza, la desesperación, la contienda, el miedo, el estrés, la vergüenza, el dolor y definitivamente Satanás tiene que huir cuando viene el reino de Dios de los cielos aquí a la tierra. Y otra forma que podemos saber que el reino de Dios ha llegado aquí a esta tierra es cuando experimentamos lo siguiente: santidad, justicia, sanidad, la presencia de Dios, unidad, valentía, consuelo, paz, gozo, honra y alabanza y adoración a Jesús. Es ahí cuando Dios nos da como que unas probaditas de cómo será el reino de los cielos en la eternidad. Qué lindo, ¿verdad? Y me encanta como Pablo dice, él define el reino en Romanos 14:17. Él dice, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, que suena muy chévere, pero no se trata de eso, sino se trata de ¿qué? De justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Y quién no quiere eso, verdad? Like, sign me up for paz y alegría every day of the week. Come on. ¿Quién no quiere esto? El problema es que a veces buscamos la paz y la alegría y la justicia en lugares donde no se puede encontrar, fuera del reino de Dios. Y después nos preguntamos por qué estamos tan vacíos. Y por eso necesitamos, una vez más, buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque están conectados, y todo lo demás que tú y yo necesitemos vendrá por añadidura. Déjeme decirle de otra manera para que usted entienda lo que realmente está pasando aquí. Así como Jesús
es el nuevo Adán. El reino de Dios es el nuevo jardín de Edén. Okay, I'm not sure. That went down like a rat sandwich. All right. Dame un segundito que se me bojó algo aquí. Dos segunditos. Ok, aquí estamos. Dios está invitando a nosotros, Dios invita a la humanidad a participar en su historia desde el principio. Así como Él invitó a Adán y Eva, Él nos invita a nosotros. Jesús nos dio una visión y una misión de cómo haríamos este reino una realidad. ¿Le interesa saber cómo es? Bueno, la visión es la regeneración de todas las cosas. ¿Qué necesita ser regenerado? Todas las cosas quebrantadas y todas las cosas que han sido destruidas o mal usadas por el enemigo. En otras versiones de la Biblia habla sobre la renovación de todas las cosas y lo pueden buscar luego en Mateo 19:28. Y la regeneración es esto: cuando todo en nuestro mundo sea como debería ser y mejor de lo que jamás soñó que podría ser. Eso es lo que tú y yo deseamos, ¿verdad? Que este mundo se convierta a como realmente se debe estar. Y es mejor de lo que tú jamás podrías soñar que podría ser. La misión es esta. Y la misión es esto: ¿cómo se va a lograr la visión? Y es a través de esto, a través de la gran comisión, yendo y haciendo discípulos, enseñándolos a hacer, no saber, hacer todo lo que Jesús los mandó a hacer. Eso se encuentra en Mateo 28:19. Y la palabra clave de hoy es discípulos. Ahora, la palabra discípulos aparece 269 veces en la Biblia. Bastante, ¿verdad? Interesante. ¿Ustedes saben cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia? 3 veces nada más. Ahora, esto no significa que llamarse cristiano es inferior de ninguna manera, pero sí significa que debemos tomar en serio el ser discípulos y descubrir que es un discípulo. La semana pasada la palabra era reino, hoy es discípulo. Dietrich Bonhoeffer dijo esto: el cristianismo es tremendo. El cristianismo sin discipulado es siempre el cristianismo sin Cristo. It's huge. This is so huge. Lo que nos lleva a hacer la pregunta: ¿qué es un discípulo? Dallas Willard lo define de esta forma: un discípulo es un aprendiz o un estudiante o un practicante, aunque solo sea un principiante. Un discípulo es un aprendiz o un estudiante. ¿Me están siguiendo? Y una de las cosas que hicieron los discípulos durante la época de Jesús, porque ustedes saben que habían rabinos, habían maestros que tenían sus discípulos, ¿verdad? Por eso esto no era tan raro. Jesús no era el primero ni fue el último con discípulos. Pero durante la época de Jesús, lo que hacían los discípulos era que ellos se dedicaban completamente, plenamente en su maestro, conocido como un rabino, ¿verdad? ¿Se dice rabino? Ok. Y hubo 5 compromisos primordiales que cada discípulo se comprometía a hacer. Y quiero que uses estos 5 compromisos para medir tu propia vida. En otras palabras, quiero que tú hagas un autoanálisis para ver cuán devoto eres como discípulo de tu maestro Jesús. Número 1, un discípulo elegía someterse a su maestro. Ese es el primer paso de un discípulo. Un discípulo se memorizaba las palabras de su maestro. Un discípulo aprendía la forma de ministración de su maestro.
Un discípulo, número 4, imitaba la vida de su maestro. Y número 5, un discípulo estaba supuesto a encontrar sus propios discípulos. Y estos eran los compromisos que los discípulos se comprometían a hacer. Y este es el tipo de compromiso que Jesús nos llama a nosotros también a hacer. ¿Me están siguiendo? Y tal vez como muchos de nosotros, usted está creciendo en su compromiso y devoción a Él. Yo sé que yo estoy creciendo, yo no he llegado a la perfección. ¿Alguien más está así como yo? Amén, ¿verdad? Y una de las razones por las que es tan difícil para nosotros ser los discípulos comprometidos y devotos a Jesús que queremos ser es porque somos discípulos de algo o de alguien más. Todos nacimos discípulos. Lo que quiero decir es que somos estudiantes todos de quien nos crió. Somos discípulos de la persona que nos enseñó a vivir. Y para muchos de nosotros, nuestros primeros maestros fueron ¿quiénes? Nuestros padres, ¿verdad? Pero a medida que envejecimos o crecimos, muchos de nosotros reemplazamos a nuestros padres como maestros principales. Y alguien más empezó, o algo más empezó a discipularnos a nosotros. Ahora, sé que ustedes están como que, where is he going? I'll show you where I'm going right now. ¿Quieres saber quién es el mayor discipulador o maestro de las naciones de hoy en día? Lo más seguro lo tienes en tu bolsillo. Es el rabino o maestro teléfono inteligente. Este es el discipulador de las naciones. Muchos se someten al todopoderoso teléfono inteligente como si fuera un Dios todopoderoso. ¿Alguna vez has visto a esa persona que tiene que contestar cada llamada que recibe? Es un discípulo bien fiel y obediente. Que tiene que contestar inmediatamente. Que está refresh. Did they like me? Did they like me? Did they like me? Did they like me? Comment. Muchos se someten a este maestro y somos obedientes. O somos obedientes a las aplicaciones, ¿verdad? TikTok, YouTube, Apple Music, Netflix, Facebook, juegos, Instagram y mucho más. Y quiero que me escuches. Las aplicaciones del teléfono no son el problema. Es más, muchas de estas aplicaciones hay influenciadores cristianos adentro de cada una y gloria a Dios. El problema es que a veces somos nosotros que no usamos los teléfonos inteligentes de manera sabiamente. El problema mayor que yo encuentro hoy en día en cuanto a esto es el sincretismo. Y yo sé, ustedes me están mirando diciendo, sí, esa es la palabra que yo uso todos los días, sincretismo. Permítanme describirle qué es el sincretismo de esta forma. El sincretismo es esto: un poquito de Jesús con un poquito de Bad Bunny. ¿De quién? Qué bueno que no lo conoces. Un poquito de Jesús con un poquito de reggaetón medio vulgar, pero me gusta cómo suena. Un poquito de Jesús con un poquito de J Balvin. Ni sé que si se dice el nombre así. Un poquito de Jesús con un poquito de Anuel. Tremendo nombre. Cada vez están más raros estos nombres de estos reggaetoneros. Anyway, un poquito de Jesús con un poquito de Megan Thee Stallion. Un poquito de Jesús con un poquito de, no sé quién rayo pero Noah Beck de TikTok. Un poquito de Jesús, vamos a la generación de algunas personas por aquí, de Wisin y Yandel que siguen por ahí. Daddy Yankee, creo que está Wisin solo, ¿verdad? Como que lo dejó Yandel, qué sé yo. Daddy Yankee, Nicky Jam, un poquito de esto con un poquito de esto, mezclándolo. Oh, no, yo casi no lo escucho, pero definitivamente en mi cumpleaños sí lo voy a poner. Tú sabes que antes, es que yo hablé de esto años atrás y sigue igual.
Por mucho tiempo el péndulo estaba hasta acá con la religiosidad y la única canción mundana que se cantaba en un cumpleaños era el Happy Birthday. Y ahora la única canción cristiana que ponemos en los cumpleaños es el Happy Birthday colombiano, porque ellos por lo menos mencionan a Jesús. El péndulo ha ido hacia el otro lado porque somos libres. Usan su libertad, como dice 1 de Pedro 2:16, como pretexto para la maldad, en vez de usarlo para servir más a Dios. O como dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 5:13, usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones y deseos. Pablo les anima en que nosotros usemos nuestras libertades más bien para servirnos los unos a los otros. Y a esto se le llama el sincretismo. Cuando mezclamos a Jesús con mensajes contradictorios al mensaje de Jesús. A cosas antitéticas o antitéticos para nuestras vidas. El sincretismo es cuando una vez más mezclamos Jesús con creencias o valores opuestos. Y cuando hacemos esto, este es un camino muy peligroso que ni nos damos cuenta que estamos en él. Nos comprometemos como que en reversa. ¿Te acuerdan los 5 pasos de compromiso? Un discípulo elegía someterse al maestro. Ahora no nos sometemos al maestro Jesús, pero sí nos sometemos al maestro del día, al músico que está popular, a la serie del momento en Netflix. No memorizamos las palabras del maestro, pero sí memorizamos todas las suciedades de la música. No aprendemos la forma de ministración de Jesús, pero sí aprendemos la forma de todos los artistas y la farándula y todas las porqueritas por ahí. No imitamos a nadie más, pero sí imitamos a las personas que están en las revistas o donde sea. No encontramos nuestros propios discípulos para Jesús, pero sí cuando escuchamos una nueva canción. Have you heard this song? Y el problema aumenta cuando consumimos cosas que chocan con las enseñanzas de nuestro Jesús. Pero como casi no sabemos las enseñanzas de Jesús, no nos damos cuenta. Nos volvemos culpables de servir a dos señores. Jesús dijo esto sobre eso. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores. O odiarás al uno y amarás al otro, o te dedicarás al uno y despreciarás al otro. Ahí está la palabra del momento, ¿verdad? Que he estado mencionando por las últimas 2 semanas y 3 semanas en el servicio de inglés. Devoción. Una de las razones que luchamos tanto con la devoción por Jesús es porque nos metemos en otras cosas que sutilmente nos alejan de Él. Y esto se llama idolatría. Cuando seguimos a otras cosas que no son pecaminosas, pero reemplazan a Jesús. Porque no tenemos que solamente cuidarnos de las cosas malas, sino también de las cosas buenas. Porque a veces ponemos cosas buenas como familia, que es buena, pero si lo pones antes de Jesús, no bueno. Pablo le llamó la atención rápidamente y agresivamente a los corintios por este pecado del sincretismo cuando ellos adoptaron otras prácticas religiosas. Hoy en día es muy popular que las personas digan: sí, yo sirvo a Jesús, yo amo a Jesús, yo voy a la iglesia, pero sí hago como que estas cositas y meneo y hago estas oraciones y hago este jingle, qué sé yo. Y sumergimos nuestros dedos en cosas que se parecen medio New Age y meditación y otras cosas, y no se dan cuenta que están contrarios a los caminos de Jesús, porque otra vez no sabemos los caminos de Jesús porque no leemos la palabra. Y el problema grande es cuando permitimos que el sincretismo entre a nuestras vidas, y cuando eso pasa tendremos que luchar aún más para que nuestra vida se parezca y refleja la vida de Jesús.
Otro gran maestro que está discipulando las naciones, especialmente nuestra nación aquí en los Estados Unidos, son los anuncios, los comerciales y lo que sea. El cristiano promedio en los Estados Unidos se expone a 150,000 anuncios por mes versus 2 horas a la iglesia, un domingo sí y un domingo no. Y la desigualdad, voy a poner una lámina al frente rapidito, arriba. Y la desigualdad es evidente. ¿Lo tienen por ahí? ¿Subió? Ok, está por ahí mismo. Y para los de en línea, ¿se lo podemos poner? Y ves la desigualdad ahí. Esa es la escala de formación. And it's no wonder. It's no wonder we're not disciples of Jesus. Because our formation isn't Jesus. If we're expecting 2 hours to church to be the pinnacle of our spirituality. ¿Qué dije en español? Señor, interpretación de lenguas en cada persona. Y nos preguntamos por qué no somos como Jesús, porque ya lo pueden quitar para los de en línea, gracias. Nos preguntamos por qué no somos como Jesús, y es porque no estamos siendo discipulados por Jesús, porque si dependemos que 2 horas a la semana compitan con todos los mensajes de la semana que estamos recibiendo, we don't stand a chance. I don't know how to translate that. Estos anuncios nos están discipulando. ¿Y tú sabes lo que nos dicen? Nos dicen que nos debe gustar, que debemos querer. Y por eso siguen haciéndonos personas consumidoras. Los Estados Unidos somos unos consumidores increíbles. Dame. Mi. Yo soy el centro. Y también algo que hace los Estados Unidos, nuestra sociedad cada día se pone más individualista. El individualismo es increíble en esta sociedad que vivimos. ¿Cómo ser independiente? ¿Cómo no depender de la persona? ¿Cómo no? Y una vez más nos dicen qué debemos querer, qué debemos comprar, cómo pensar, qué creer, cómo comportarnos, qué valorar. Y en última instancia nos están diciendo cómo debemos vivir. Y es por eso que debemos tomar en serio nuestro discipulado aquí en la tierra, viviendo en el reino de los cielos aquí y ahora. Es hora que le demos forma a nuestra vida en torno a Jesús y no en nuestros estudios, nuestra carrera, nuestros logros, nuestras relaciones, nuestras posesiones, nuestras pasiones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro cuerpo u otra cosa. Estas son las cosas que primordialmente es nuestro norte y los que nos está formando nuestra vida y nuestros valores, y no debe ser. Es el tiempo que empecemos a rodear nuestra vida alrededor del centro, que es Jesús. ¿Cómo puedo dirigir a mi familia de acuerdo a Jesús? ¿Cómo puedo dirigir mis relaciones de acuerdo a Jesús? ¿Cómo puedo hacer con este dinero como dice Jesús? ¿Cómo puedo usar mis talentos y no simplemente decir, así no, pero toda gloria a Dios, amén? Y eso se ha vuelto a un decir. Toda gloria a Dios. Ay, pero yo soy tan tremendo. Damos gloria de boca afuera. Eso lo hacían los fariseos también. Nuestro blanco debe ser vivir como lo haría Jesús si fuera nosotros. Vivir como lo haría Jesús si fuera usted. ¿Es ese el blanco de su vida? ¿O es el cristianismo la forma que tú recibes la bendición para las cosas más importantes de tu vida? Esto no es una cosa extra que nos pone. Ustedes sabían como Batman, que tenía un montón de cosas en su y lo que necesitaba siempre estaba ahí. El cristianismo no es solamente otra cosa para ayudarnos en nuestra vida. Hoy quiero invitarlos. Quiero que todos cierren sus ojos por unos minutitos. Quiero invitarlos a todos a responder al llamado de Jesús al discipulado. No se desenfoquen, no se distraigan yéndose a otro lugar mentalmente o físicamente, y mucho menos en su teléfono.
La famosa palabra de Jesús cuando llamó a sus discípulos fue: sígueme, sígueme, sígueme. Y cuando tú decides seguir a Jesús, le prometo que esta es la vida que siempre has querido. Vivir siguiendo el camino de Jesús. Este es el camino hacia una vida completa. Y me encanta la forma en que la Biblia nos dice que Andrés y Pedro responden cuando Jesús les dice: sígueme. Estos dos hermanos, la palabra dice que inmediatamente dejaron sus redes. ¿Qué usted tiene que dejar hoy? ¿Qué cosa de valor tienes que dejar o poner por lo menos hacia un lado y decir: no, hoy ya se acabó la espera, hoy voy a responder como estos dos hermanos e inmediatamente: Jesús, yo te seguiré? Dejaron sus redes y lo siguieron. Es interesante que esta palabrería, sígueme, es la misma que se usa en las redes, especialmente en Instagram, ¿verdad? Si queremos ser amigos de una persona en Instagram, you click on the button follow. Tú le das a un botón que dice: sígueme, sígueme. Es hora que presionemos el botón al de Jesús y seguirlo a Él. Que sigas a Jesús de cerca. Y les voy a decir cómo no salir de este lugar con solamente palabras. Sí, estuvo bueno ese mensaje. Wow, Pastor Jonathan, tremendo, gloria a Dios. Aplica, haz algo. Y esta es la aplicación que les voy a dar. Esta semana quiero animarte a que tú leas uno de los evangelios. Tú tienes el tiempo. Créeme, si tú tienes el tiempo de pasar una noche completa viendo unas series de Netflix, tú tienes el tiempo. Comienza con el libro de Marcos, que es el más corto. Y quiero que tú observes la vida de Jesús. Y quiero que lo hagas de la misma forma que haces cuando empiezas a seguir a alguien nuevo en las redes. Mírenme rapidito. Ustedes saben cuando empiezan a seguir a alguien nuevo en las redes, ¿qué normalmente tú haces? ¿Verdad? Porque alguna gente tiene que esperar que lo acepten su seguimiento. ¿Y qué tú empiezas a hacer? Tú empiezas a mirar a las fotos, ¿verdad? Hacer el scroll. Y empiezas: mira, hizo esto. Y empiezas a descubrir y observar, estudiándolo. Algunos se ponen medio obsesivos. Y eso es exactamente lo que quiero que ustedes hagan con las escrituras. Empiecen a leer la Biblia. Scroll, 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 scroll. No paren. Y empiezan a descubrir quién es Jesús. No por el predicador, sino por tu propia cuenta. Y empieza a escribir tus observaciones sobre la forma de que Jesús vivía, la forma en que Jesús hablaba y cualquier otra cosa que puedas observar sobre Él. Empieza a descubrirlo. Te aseguro que te vas a enamorar aún más de Él. Quiero que le pidas a Dios que te dé un hambre por seguirlo de cerca y de verdad, como hiciste al principio. Que te regrese esa pasión y ese nuevo amor, ese primer amor. Quiero que tomes un tiempo aquí mismo, cierren sus ojos otra vez, para arrepentirte por moldear tu vida en torno a otras cosas que no son Jesús. Señor, perdóname por moldear mi vida alrededor de mi ministerio tantas veces, Señor. Alrededor de mi trabajo aquí en la iglesia, alrededor de mis responsabilidades, alrededor de una lista que haceres y no centrarlo solamente en ti. Pídele a Dios perdón. Dile a Jesús que quieres ser más devoto de Él. Dile a Jesús que quieres vivir como Él viviría si fuera usted. Toma nuestra vida, Señor.
Y si algo en este mensaje salió tal vez un poquito fuerte o te hizo sentir culpable, quítate eso de culpabilidad. Ese tal vez fui yo, pero Jesús no quiere que nadie en este lugar se sienta culpable, sino responsable para hacer algo. Señor, queremos seguirte. Gracias, Señor, porque tú no estás enojado con nosotros. Tú no nos estás mirando con un dedo en nuestra cara, regañándonos. Señor, tú tienes los brazos abiertos, preparados para recibirnos, mientras hoy nos recomprometemos a seguirte y a descubrirte de nuevo a través de tu palabra. Espíritu Santo, trae un hambre en este lugar y trae una revelación de la palabra. Quita todo aburrimiento. Pon una curiosidad sincera e intensa para conocer a Jesús por sus escrituras. Queremos enamorarnos de la persona de Jesús. Descubrir a la persona donde habitaba y donde habita la vida en abundancia. Queremos esa vida en abundancia, Señor. Nos recomprometemos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.